¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Hoy y el título del programa de hoy es El humanismo y Erasmo de Rotterdam. Bajo este título, señora, señor, los siguientes temas en el orden que los vamos a exponer. Primer tema, la economía argentina hoy. Segundo tema, el acuerdo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y tercer y último tema, el bioclima en la República Argentina. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que llevó por título, por nombre, humanismo, que es el estudio de la cultura clásica, y humanista proviene del latín humanus, que significa culto, que significa pulido. Durante el Renacimiento llevaron el nombre de humanistas aquellos escritores, coleccionistas y eruditos que se dedicaron a buscar con dedicación y en forma sistemática, los escritos de la cultura greco-romana. Pero el humanismo no solamente fue un movimiento de carácter cultural, que por supuesto que lo fue. Hemos dicho en varias conferencias de filosofía que la esencia del humanismo fue un movimiento de carácter espiritual. Y el humanismo reconoce causas, reconoce antecedentes. El primer antecedente es el pre-renacimiento italiano. ¿Recuerda usted, señora, señor, que allá por el siglo XIV, Italia, la península itálica y todos los italianos nunca perdieron contacto con la cultura clásica? Todas las repúblicas italianas, aún fragmentadas entre ellas, aún en estado de beligerancia entre ellas, llevaban un nivel de tipo cultural, científico, político y filosófico digno de la Grecia del siglo V a.C. Hablamos de la Atenas, hablamos de Tebas y hablamos de Esparta. Los nombres en materia de literatura italiana, los nombres de Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Juan Boccaccio, y en materia de pintura y escultura, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti nos eximen, o mejor dicho, me eximen de todo comentario. La segunda causa del humanismo es la cultura bizantina. Recuerda mejor que yo, señora, señor, que Bizancio fue fundada por los griegos allá en el siglo VII a.C. Fue fundada a orillas del estrecho del Bósforo. El estrecho del Bósforo, recuerden que es aquel estrecho que une el mar de Mármara con el mar Negro. Y en las ruinas de Bizancio, o sobre las ruinas de Bizancio, el genial emperador Constantino, emperador romano, en el 330 después de Cristo, con verdadera visión geopolítica, fundó Constantinopla. Y otro emperador, Teodosio, el emperador romano, allá en el 395 a.C., un breve dato, un aviso parroquial. Teodosio era emperador romano, pero fue nacido en España. España le dio, después de César Augusto, que era obviamente romano, pero España le dio a Roma los 4 mejores emperadores de la historia. Hablamos de Trajano, Adriano, Marco Aurelio y este Teodosio. Teodosio, emperador romano, nacido en España, allá en el 395 después de Cristo, tuvo la genialidad geopolítica de dividir el imperio en dos. Su hijo Honorio, que también era español, quedó como emperador de Occidente, y su hijo Arcadio, que también era español, quedó como emperador de Oriente. Y este emperador de Oriente, Arcadio, este emperador romano, pero nacido en España, inicia el Imperio Romano de Oriente. Así como recordamos que el Imperio Romano de Occidente cayó en el 476 después de Cristo, hermano de los romanos germanos, el Imperio Romano de Oriente continuó su vida por 1000 años más. Y este Imperio Romano de Oriente fue el punto de referencia cultural, político, científico de todo el mundo civilizado, a tal punto que los emperadores romanos de Oriente tuvieron la genialidad de receptar toda la cultura helenística, aquella cultura que desarrolló en Alejandría, ciudad fundada por Alejandro Magno en el 340 a.C. y desde el 340 a.C. hasta casi el 300, durante 600 años, Alejandría, el helenismo, alimentó
toda la cultura, toda la geopolítica, toda la ciencia del mundo civilizado. Entonces, el Imperio Romano de Oriente receptó la cultura helenística, los caballeros cruzados llegaron al Imperio Romano de Oriente, dieron novedad de cómo estaba de avanzado, y además cuando el Imperio Romano de Oriente ya tuvo conocimiento que los turcos selyúcidas acechaban el imperio, muchos literatos, coleccionistas, eruditos de Oriente emigraron hacia Roma. La tercera causa del humanismo son los mecenas. Recuerda mejor que yo, Señor, que Mecenas era un amigo de Augusto que protegía a los pintores, a los literatos, a los filósofos, a los científicos y a los políticos. Y durante la Edad Media, allá por el 1400, ya ha empezado el Renacimiento, la realeza europea, los príncipes de Europa, empezaron a proteger, a respaldar económicamente a los políticos, a los filósofos, a los pintores y a los escultores. Así nos encontramos que los príncipes de Italia, hablo de los Medici de Florencia, de los Sforza de Milán, de los Gonzaga de Mantua, de los d'Este de Ferrara, de los Montefeltri de Urbino y de los Malatesta de Rimini. Esto es los príncipes en Italia. En Alemania, Carlos V, en Francia, Francisco I, y en España, Felipe II, el hijo de Carlos V. Todos estos príncipes respaldaban en calidad de mecenazgo a los filósofos, a los políticos, a los científicos. También el Papa Nicolás V, el Papa Julio II y el Papa León X. Y este movimiento llamado humanista, movimiento cultural, movimiento espiritual, creó un avance de tal magnitud, porque además sumados a la brújula, a la imprenta, a los nuevos descubrimientos, hizo que en esa Europa medieval, ya por el 1300, casi por el 1400, en las universidades europeas se fundaran cátedras de humanismo, porque usted recuerda, señora, que la universidad se fundó durante la Edad Media. La universidad conoce antecedentes en las llamadas escuelas monacales, escuelas de monjes, escuelas benedictinas, allá por el 300 después de Cristo. Luego en las escuelas palatinas, que son las escuelas fundadas por Carlomagno. Y en el 1200 se funda la primera universidad, que fue la Universidad de París. Allá por el año 1208, la segunda universidad fue la Universidad de Bolonia. La tercera universidad fue la Universidad de Palencia, año 1210. La cuarta universidad fue la Universidad de Oxford, año 1214. Y la quinta universidad, la Universidad de Salamanca, la Universidad Española, 1228. Todos estos centros universitarios que todavía hasta el día de hoy están en perfecto y pleno funcionamiento, fueron fundados en la Edad Media. Y en estos centros universitarios se crearon cátedras de humanistas, es decir, cátedras de arqueólogos que examinaban los monumentos, cátedras de coleccionistas que se dedicaban a investigar cómo estaban los viejos manuscritos para limpiarlos, para reconstruirlos, y los eruditos que no solamente imitaban, sino que interpretaban la sintaxis y la gramática de los manuscritos clásicos de Grecia y Roma. Y este movimiento humanista que se inicia, lo dijimos hace unos instantes, en Italia, específicamente en Milán, Florencia y Roma, pasa a la ciudad de Alemania en la persona de Juan Reuchlin, un excelente humanista alemán, año 1455, año 1522. Se continúa el movimiento humanista en las ciudades de España, en la persona de Antonio Martínez de Jarafa, más conocido como Nebrija, Antonio de Nebrija, año 1444-1522. Se continúa también en España en la persona de Juan Luis Vives, año 1492, año 1540. Se continúa en la persona de Tomás Moro, en Inglaterra, año 1478
año 1535. Y por supuesto se continúa en Holanda en la persona de Desiderio Erasmo, o más conocido como Erasmo de Rotterdam, año 1467, año 1536. Desiderio Erasmo de Rotterdam, considerado como el hombre más culto de Europa, manejaba a la perfección las lenguas clásicas de latín y griego. Escribía en un latín amable, un latín sencillo, un latín de brevísima y corta interpretación. Sus obras geniales son Elogio de la locura, donde se burla de la ignorancia de las masas y de los motivos de los teólogos, Coloquios familiares, que son conversaciones, y los adagios. Los adagios son 4.000 recopilaciones que tuvo la genialidad Erasmo de Rotterdam de recolectar de algunos 7 sabios de Grecia, tales como Pitágoras de Samos, Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Vías de Priene. Y uno de esos adagios que recolectó Erasmo de Rotterdam fue: un estilo muy independiente suele hacer estallar la desgracia dañosa. Repito, un estilo muy independiente suele hacer estallar la desgracia dañosa. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, se estará preguntando qué tiene que ver el título del programa de hoy y este viejo adagio de los clásicos con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Y este movimiento humanismo, que fue un rastrear la cultura clásica, el latín clásico, el griego clásico, este Erasmo de Rotterdam, que hablaba perfecto latín y griego, yo no sé, señora, yo no sé, señor, quién fue el genio, quién fue el iluminado que hace ya unos cuantos años sacó de la currícula el estudio del griego y el latín, considerándolo lenguas muertas. Yo le adelanto a usted que todos los príncipes europeos, que los políticos europeos de primerísima línea, y aún políticos chinos y japoneses, que el FBI, que Scotland Yard, que la CIA y que Interpol te exigen, si querés entrar, hablar en correcto griego y latín. Políticos, príncipes y FBI, CIA, Interpol y Scotland Yard hablan perfecto griego y latín, porque el griego y el latín es el idioma del pensamiento, es el idioma de la razón, es el idioma de la prudencia. Y entonces este genial Desiderio Erasmo de Rotterdam, que recopila este adagio clásico de los griegos: un estilo muy independiente suele hacer estallar la desgracia dañosa. Justo a reconocer, señor presidente don Mauricio Macri, que en materia política su gobierno convoca a la oposición, no con toda la frecuencia y no con todo el protagonismo que hubiésemos esperado del gobierno oficial de Cambiemos, pero lo hace. Pero en materia económica, justo es decirlo, que tienen una receta única y por lo tanto tienen un fracaso único. Un estilo muy independiente suele hacer estallar la desgracia dañosa. Receta única en materia económica y fracaso único. Ejemplo, la inflación en la República Argentina, en materia económica, la inflación no baja. La pequeña y mediana empresa y la mayoría de los argentinos estamos agobiados, azorados por la desproporción de las cuentas de servicios públicos que se han tornado impagables. La deuda externa crece, el argentino no tiene poder de compra. Hasta hace unos días el Banco Central de la República Argentina gastó casi 4.500 millones de dólares para mantener el dólar entre 20 y 21 pesos. Y los capitales de inversión como fuente de trabajo no están llegando a la República Argentina. ¿Y sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? ¿Sabe qué, señor presidente don Mauricio Macri? No busquemos causas tan extrañas.
extrañas, causas tan difíciles. Las causas son aparente o sencillamente son causas fáciles. La primera causa es la actitud suya, señor ministro de Energía, don Juan José Aranguren, que no solamente nos aumenta las tarifas públicas, sino que ha manifestado que el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Usted no trae su ganancia privada legítimamente ganada a la economía de la República Argentina. Es decir, usted no confía en la economía argentina. Segunda causa, usted, señor ministro de Finanzas, don Luis Caputo, con sus cuentas offshore, que tampoco trae su ganancia legítimamente constituida a la economía de la República Argentina. Y en este fárrago de despropósitos, el ministro de Economía, que es usted, señor ministro de Economía, don Nicolás Dujovne, no solamente pide plata al exterior, no trae su ganancia legítimamente constituida, sino que hace viajes por causas de razón pública, pero en jet privados pagados con el erario de la nación. Contrata marketing caros con comida cara y además su ministerio se ha constituido en una especie de festival de galletas de choco arroz y alfajores de choco arroz. Yo, en cuanto a los viajes en jet privados y a los alfajores de choco arroz, no voy a abrir juicio porque es tan decadente como obsceno y tan obsceno como decadente. Nos parece que tal despropósito se comenta solo, señor ministro don Nicolás Dujovne. Y muchas veces hemos compartido con usted, señora, señor, primero con mis padres, en la enseñanza de mis padres, después con el doctor Porto en la Universidad de Belgrano, con Monseñor Derisi en la Universidad Católica Argentina, con el padre Bergoglio, hoy el Papa, y mis maestros jesuitas de filosofía que me enseñaban. Cuando las palabras concluyen, cuando los discursos concluyen, comienzan los buenos ejemplos. Los padres deben ser con respecto a los hijos, los profesores con respecto a los alumnos y los funcionarios públicos con respecto a los ciudadanos, causa de buenos ejemplos. La Argentina está huérfana de buenos ejemplos. La Argentina tiene hambre y sed de ejemplaridad. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Acabamos de hablar de la economía hoy en la República Argentina, algo que todos los argentinos sufrimos. El segundo tema es la unión o los acuerdos de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur. Usted recuerda
señora, señor, que cuando varios analistas políticos del mundo con fama mundial, por buen gusto no damos sus nombres, decían que estaba en ciernes el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, nosotros desde hace mucho tiempo decimos, desde la prudencia, pero más desde el sentido común, que por más que haya algún presidente que no tenga la debida proporción en cuanto al mando y se vaya un poco de boca o exprese palabras irrecuperables, quienes manejan los botones nucleares son conscientes, son personas prudentes, saben que una guerra nuclear entre las potencias nucleares del mundo duraría fragmentos de segundo, la Tierra desaparecería. Hoy las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, están firmando acuerdos de paz, están firmando acuerdos de integración. Y en cuanto al tercer tema, que es el bioclima de la República Argentina, de un tiempo a esta parte le pedimos a usted, señor presidente don Mauricio Macri, que se reciba de estadista en orden al bioclima de la República Argentina, que empiece una urgente reforestación de lugares donde se han cortado los árboles de manera salvaje, sin ningún tipo de sensibilidad geopolítica o ecológica, y que las provincias de Salta, de Jujuy, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos sean nuevamente reforestadas, y verá usted, señora, verá usted, señor, cómo el bioclima de la República Argentina vuelve a ser previsible, vuelve a ser normal, entre comillas. Y de un tiempo a esta parte nosotros venimos pidiendo a nivel municipal, provincial y nacional una política sanitarista de prevención en la ingesta de alcohol, droga y pastillas en jóvenes de 12 a 25 años. No solamente por el temor a que a futuro realmente tienen seriamente comprometido su cerebro, sino porque esto es fuente de los crímenes más aberrantes y más crueles que estamos sufriendo hoy en la República Argentina. Y en esta Argentina que todavía no ha recuperado los límites, que todavía no ha recuperado la armonía, nosotros de un tiempo a esta parte compartimos con ustedes que a nivel del hogar, de la familia, de la casa, del trabajo, del todos los días, las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también pedimos la colaboración, entre comillas, del gesto, de la palabra, del consejo inteligente de la mujer hoy aquí en la República Argentina. Pero que no hable más el doctor Mariano Zahuidet, que habla de filosofía clásica. Clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual. Porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Aristóteles de Macedonia. Aristóteles, nacido en la ciudad de Estagira, el Estagirita, ciudad del sur de Macedonia. 384-322 a.C., educador de Alejandro Magno. Creo que la sola mención del nombre de Aristóteles nos exime de todo comentario. La mente más robusta de la filosofía de todos los tiempos. Cierta vez le preguntaron a Aristóteles, ¿qué es lo que envejece más rápido? Y Aristóteles contestó, la suerte. Y así como usted tuvo suerte, entre comillas, señor presidente don Mauricio Macri, que en su campaña electoral de allá por diciembre, noviembre del año 2015, tuvo enfrente al Frente para la Victoria un populismo mesiánico, desgastado y corrupto, esa suerte hoy ha concluido. ¿En qué sentido? Hoy estamos frente a usted, aquellos que sufrimos la economía en la República Argentina. Hoy la economía en la República Argentina es un problema de Estado, y en tanto problema de Estado exige soluciones de Estado. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.